Bueno, estamos hablando en italiano en el programa La Belleza Pensar. Estamos muy internacionales hoy día. Particularmente contentos porque tenemos una visita importante, interesante. Podríamos hacer este programa en italiano, sería un goce para mí, pero lo vamos a tener que hacer lamentablemente en castellano. A lo mejor conseguiremos que algunas palabras nos pueda decir Vittorio Guidiano, que está con nosotros acá. Terapia Cognitivo, que trabaja con un grupo de gente dirigida particolarmente por Alfredo Ruiz en Chile. Grazie per stare qui alla bellezza del pensare, si direbbe en italiano, ¿no? Sí, sería así, belleza del pensar. Gracias a ustedes por su invitación, que agradezco muchísimo como ocasión para tener un contacto más detallado con la gente de Chile, que llamo muchísimo. Cuéntame una cosa, Vittorio, leyendo los textos particularmente, bueno, este libro que acaba de ser lanzado que se llama Desarrollo de la terapia cognitiva post-racionalista, donde hay una interesante entrevista que te hace Alfredo Ruiz, surge el concepto del cual vamos a partir, que es post-racionalista, que suena muy pomposo y muy totalizador. ¿Qué significa esto? Que exista una terapia cognitiva post-racionalista. ¿Significa que se acaba el racionalismo a partir de esta teoría? ¿Que estamos partiendo desde cero, no? Se refiere que el mundo racionalista ha sido una época, un mundo muy importante, coincide con toda la época que hoy se llama la época moderna, que no fue solo una época, como decir, de moda cultural, ha sido una manera de entender el mundo, ha sido una forma de la experiencia humana, ha sido una manera de entender uno mismo, sí mismo, puede ser una manera de entender el progreso también. Creo que ha sido la época que nos ha consentido los más grandes desarrollos en el mundo científico, cultural, tecnológico. Y era la época que se fundaba sobre una concepción del hombre y del mundo muy particular. El hombre era como el agente que determinaba todo, lo causaba todo, era el protagonista absoluto de la naturaleza. Y además todo podía ser calculado, medido con extrema precisión, porque el mundo en el cual este hombre protagonista, personaje principal, vivía era un mundo, como se dice, muy simple, unilineal, un mundo que tenía nada más que un sentido, en el cual era, como decir, como un orden único para todo el mundo, en el cual ya estaba comprendido el sentido de las cosas, ¿no? Pero parece ser que esa visión, que da origen a la modernidad de alguna manera, que tiene su origen en el iluminismo, ¿no? Sí. En la razón, tiene limitaciones y parece que es evidente históricamente, políticamente y emocionalmente, ¿no? Y parece que hay un quiebre importante que se produce desde la filosofía, ¿no es así? Podemos decir, desde la filosofía científica. El quiebre principal, oficial, por lo menos, se produce en el 1903, con una carta que Bertrand Russell, que era un matemático y un filósofo de aquel tiempo, era estudiante. Era muy joven, ¿no? Muy joven, como 20 años, 21 20 años, 21 años. Escribe una carta a Frege, que era el más grande lógico del tiempo, puede decir que era la punta más alta que alcanzaba el racionalismo moderno. Había terminado de acabar en ese momento su obra magna, 4 tomos de lógica, un tratado de lógica. Y la carta de Bertrand Russell se refería a lo que los lógicos llamaban las paradojas lingüísticas, ¿no? Y él demostraba como no era posible hablar de paradoja. Se hablaba de paradoja solo si uno consideraba el asunto lingüístico dentro de un solo dominio. Pero si uno empezaba a ver que la realidad es hecha de muchos dominios simultáneamente, esa paradoja cesaba de ser paradoja, de repente asumía un significado. Naturalmente yo lo digo así, Bertrand Russell lo escribió con toda fórmula matemática por 3 páginas. Y eso fue verdaderamente un estallo. Para Frege fue una tragedia. Imagínate que él escribió en la preparación de su obra, ya printada, escribió: a pocas personas al mundo se le ocurre o le puede ocurrir lo que a mí me ha ocurrido la semana pasada, ver la obra de una vida desintegrada por la carta de un jovencito de 21 años. Espectacular lo encuentro, ¿no? Ahora, este cambio, esta revolución, también
se produce también en el arte, quizás antes que en la filosofía, ¿no? De alguna manera, la manifestación del arte contemporáneo, desde, no sé, la narrativa de Kafka, el expresionismo, el surrealismo, dan cuenta de que había un modelo que ya estaba paraclitado, que de alguna manera terminaba, ¿no? O sea, quizás el arte se adelantó, como siempre se adelanta un poco el pensamiento. Creo que siempre eso ocurre, que el arte siempre se adelanta con el aspecto de la intuición, de la narración, del juego de las imágenes, de las metáforas. Entonces adelanta, siempre más adelante del pensamiento científico, que el pensamiento científico tiene que traducir la intuición en un lenguaje ordenado, secuencializado, que sea simbólico, matemático. Entonces Kafka, que tú decías, es lo que lo lleva en un ensayo sobre el arte de la novela en Europa. El novelista, creo que es famoso también acá, que es Milan Kundera, y que él hace un paralelo entre el hombre moderno, que es decir, todavía el hombre racionalista, y el hombre postmoderno, que sería el hombre postracionalista. Y toma dos autores, que son Dostoyevsky y Kafka. Dostoyevsky, como en su obra que es Crimen y Castigo, ¿no? Como la obra típica, como el ejemplo típico del hombre moderno, el hombre que es protagonista de todo. Él hace el crimen con lucidez, y es con lucidez construye también su castigo. Todo el ciclo está llenado. Y si uno se desliza a ver Kafka, novelas como El proceso, El castillo, toda esta ecuación, ¿no? En Dostoyevsky la ecuación es: el crimen busca su castigo, el crimen se construye su castigo. En Kafka está opuesta. La experiencia del hombre es que es castigado, y entonces él tiene que buscar un crimen afuera para ser consistente con su sentido de sí mismo, el sufrimiento que él siente, que él padece, ¿no? Toda la ecuación de realidad se ha completamente capovuelto. El hombre moderno, la realidad, es nada más que un escenario donde él actúa. El hombre postmoderno, que el postmodernismo es un mundo sin certeza, donde la realidad se vuelve a ser el espejo en el cual el hombre toma consistencia, como hoy vemos que el mundo postmoderno actual es el mundo de la imagen. Claro, más que del discurso del logo, del discurso racional. La imagen es mucho más importante de la persona. Cada persona que tiene una imagen pública, político, financiero, actor, cada intervento que hace, cada cosa que hace, antes calcula los resultados que eso tendrá sobre su imagen pública, ¿no? Que en muchas circunstancias es mucho más importante que la persona misma, la persona encarnada. Ahora, este cambio epistemológico, podríamos decir, que modifica el pensamiento humano, ya sabemos las consecuencias que tiene, por ejemplo, en la física cuántica. Lo hemos conversado en este programa, lo conversamos también con Maturana. Lo interesante es ver cómo modifica esto, este postracionalismo que le llamas tú, la psicología, o el pensamiento psicológico, o el quehacer psicológico. ¿De qué manera se produce un cambio, una revolución tan importante como en la física? Bueno, aquí también disparó un total, ¿cómo se dice? Toda la psicología cambió de dirección. O sea, es decir, antes el problema es que había este orden único, unívoco para todos, donde ya estaba contenido el significado de todas las cosas. No había gran problema en ponerse la pregunta ¿qué es el conocimiento humano? El conocimiento humano no es nada más que una copia, una representación de ese orden. Y es tanto más verdadero, tanto más válido, cuanto más es una copia fiel, es una copia que corresponde. Tú piensas, en el momento en el cual hay un momento en la historia, ¿no? Que nos damos cuenta que ese orden así único no existe, que hay un continuo fluir de, llamámoslo, estímulos, ¿no? De percepciones, de perturbaciones, y en este continuo fluir uno puede distinguir todos los órdenes que quiere. Como diría Humberto Maturana, cada orden es dependiente del observador que lo está mirando.